Bien, el sábado a la noche, el exministro de Salud, Ginés González García, fue escrachado en un restaurante de Puerto Madero. La verdad que el escrache es un método que no es bueno ante cualquier persona y en cualquier circunstancia. Ya lo hemos dicho 1000 veces acá y lo tenemos que repetir también en este caso. Pero también esto refleja el estado de una sociedad que venimos hablando en el programa tanto con Khodorov como con los candidatos antes, de una sociedad que está cansada, fatigada, que está escéptica, que está sin esperanza y sin expectativas, y que ante la primera vía de evacuación de esa bronca lo expresa. Hay que tener en cuenta eso, pero sin dejar de señalar que el escrache no es un buen método. En este clima, el presidente no hace nada por calmar ese clima social, sino todo lo contrario. Fíjense ustedes lo que hizo con esta maestra, Laura Radetich, de la escuela Evita, la escuela Eva Perón de Ciudad Evita, donde ella violentamente adoctrina a un alumno que la refuta, la interpela a la maestra y prácticamente no lo deja hablar al alumno. El presidente la apoyó cuando muchos dirigentes de su propio partido, de su propia coalición, como el ministro de Educación Trota, el candidato de la capital Leandro Santoro, la candidata de la provincia de Buenos Aires Tolosa Paz, que después dijo sus propias cosas, pero bueno, pero sobre este tema tomaron distancia de esa maestra y él va y la apoya. Ahora, no dijo nada cuando hoy su ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que en Suiza se vive más tranquilo, pero que es muy aburrida. Es realmente, ¿cómo se puede decir eso? Después salió Bernie y obviamente le reprochó en los términos de Bernie, pero menos mal que existe Bernie, que existe alguien que tiene algo de sentido común en el oficialismo con respecto a un tema como es la seguridad, que es el primer tema de preocupación de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. Después vienen los problemas económicos y después, recién en tercer lugar, lejos, viene la pandemia. Fíjense ustedes la gravedad de la inseguridad para que ese sea el tema principal de la sociedad argentina. El presidente tiene un abogado, Gabriel Dalbón, claramente antisemita, que hizo unas declaraciones de un antisemitismo aberrante, tampoco dijo nada, tampoco se distanció de él, tampoco dijo, yo de este abogado no voy a usar más sus servicios, se va, que es lo que debería haber dicho. Entonces, ¿qué le pasa al presidente cuando uno conversa con funcionarios, ministros, que están asombrados de verlo? Está cansado, está pasado de revoluciones, no reflexiona cuando habla, no tiene filtros, no conversa con alguien lo que va a decir. Simplemente se tira al micrófono y dice lo que se le ocurre en ese momento. Y entonces algunos otros funcionarios huyen hacia adelante y proponen la reelección de Alberto Fernández en el 2023. Si están preocupados, están pesimistas o con menos optimismo del que tenían con respecto de las elecciones que van a ser una dentro de 10 días y la otra dentro de 2 meses. Y están hablando del 2023. Los encuestadores dicen en realidad que el mayor porcentaje de esta elección que vamos a ver ahora, dentro de 10 días, el mayor porcentaje va a ser la que va a nuclear el abstencionismo, es decir, la gente que no va a ir a votar, y el voto en blanco. Yo digo, abstenerse no, hay que ir a votar. La obligación es votar, aunque sea votando en blanco, que es el mayor gesto de reproche a la dirigencia política que se puede hacer. Poner el sobre el blanco porque ninguno me gusta, pero hay que hacerlo, no quedarse en casa. Ayer hubo elecciones en Corrientes, donde el oficialismo de Corrientes, obviamente, la oposición en el orden nacional, porque son de Juntos por el Cambio, el gobernador arrasó 75%, con el 75% de los votos. Ahora, no hay que extrapolar la situación de Corrientes al resto del país. ¿Por qué? Porque en Corrientes nunca gobernó el peronismo desde 1983. Es decir, no hubo desde 1983 ningún gobernador peronista elegido.
Primero gobernó el Pacto Autonomista Liberal con los Romero Feris y con Ricardo Leconte, después gobernó el radicalismo con los Colombi y ahora con Valdés, que hizo esta extraordinaria elección. Lo único diferente entre ese pasado y lo que pasó ayer es el porcentaje con el que ganó, porque la verdad que ningún otro había ganado con el 75% de las elecciones. Esto es lo que llama la atención y esto es lo que podría ser un dato de cómo está la sociedad con respecto del peronismo. Ahora, vuelvo a repetir, no creamos que lo que pasó en Corrientes va a pasar en el resto del país o en el norte, porque en el norte muchas provincias no tienen esta tendencia histórica de Corrientes de no votar a peronistas. No es lo mismo. Lo cierto es que el presidente empezaba a salir del escándalo de Olivos, de la foto de Olivos, que realmente ese tema fue un hito, un punto de inflexión, ¿no? Sí, verlo al presidente en plena pandemia, en julio del año pasado, celebrando una fiesta con personas sin tapabocas, sin barbijo, sin distanciamiento, fue un punto de inflexión en la sociedad. Pero estaba saliendo por el paso del tiempo, más que nada, saliendo más o menos. Y de pronto se mete de nuevo, se mete solo, nadie lo mete, en este tema de la maestra, que también afecta, los dos hechos afectan fundamentalmente la simpatía eventual que podía tener de algunos sectores independientes, de algunos sectores de la clase media. Esto me parece que es lo inexplicable en el presidente. Si el presidente está así cuando aún no hubo elecciones, la pregunta que hay que hacerse es qué va a hacer o qué va a hacer el presidente si pierde una elección, por ejemplo, la elección próxima o la elección de noviembre. ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? No nos olvidemos que en el 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, los tres estaban en la lista, frente a Francisco de Narváez, lo que Cristina Kirchner desde la presidencia hizo fue radicalizar aún más su gobierno. Digamos que lo que está pasando hoy puede ser solo el prólogo de lo que puede venir. En cualquiera de los escenarios, ya sea porque pierden o ya sea porque ganan. En cualquiera de los escenarios puede haber, por lo que estamos viendo, una mayor radicalización del gobierno. Después de la pausa, Carolina Moroso.